ya estábamos todos espantados por la influenza de marrano, ¿no? La H1N1, y yo creo que no fue ni el 0.005% de la población que se afectó, ¿no es cierto? Pero ya había una dosis, ¿no? Y en algunos casos, la pandemia más dura hoy día que está atacando en alguna parte del mundo es el África, el SIDA, pero no se compara con esto. La tercera parte de la población es una cifra espeluznante, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en ese tipo de lugares donde hay crisis, donde hay enfermedad y demás, se desarrolla mucho un sentido del fin de los tiempos entre la gente, ¿no? Ahora sí el mundo se va a acabar, ¿no? Es la señal del fin del mundo. Hay sentimientos de carácter apocalíptico y más receptividad a un mensaje que nos habla de vida cuando nos está rodeando la muerte. En Inglaterra, además, en esa época y más adelante, hay distintos movimientos de carácter social, de tal manera que algunos de estos movimientos que se dan entre el campesinado inglés, los predicadores lo largos y el mismo Wilkins es consultado sobre qué hacer, sobre si es legítima la rebelión. Yo les recomiendo, y esta sí ya vi que está ahí gratis en YouTube, como en no sé cuántas partes, como 4 o 5 partes, la película sobre este personaje. Hay una, primero salió en VHS, pero ya está en DVD, la vida de Juan Wycliffe o Wycliffe. Pero también esta misma película, yo ya la vi, así que está seccionada en los videos que ponen en YouTube. Entonces, de tal manera que ustedes la pueden ver, si no la pueden conseguir o no la tienen ustedes conozcan. El DVD, sí, ¿perdón? Sí. Pero la película es bastante buena, porque nos muestra así a este personaje cuando era profesor en la Universidad de Oxford. Otra vez le vuelve a suceder lo que a otros, empieza a leer la escritura y comienza a ver la contradicción entre lo que él cree, lo que empieza a descubrir y los dogmas que él conoce en la iglesia. Nada más que la diferencia entre él y otros es que, a diferencia, por ejemplo, de Pablo, de lo que vimos de los cátagos, lo que vimos de San Francisco de Asís, él es un profesor universitario, es un teólogo. Estaba enseñando en la ya entonces conocida, claro, no tan prestigiosa como siglos después, la Universidad de Oxford. De la Universidad de Oxford han salido varios personajes que después vinieron a renovar la iglesia. Otro que es el quizá más conocido de Wycliffe mismo es John Wesley. John Wesley tenía su luz santo en la Universidad de Oxford. Pero bueno, este Juan Wycliffe empieza a leer la Biblia, tiene su doctorado, dice aquí inclusive del año 1972, es profesor. Ahí empieza primero a escribir algo para explicar el nacionalismo inglés. Una de las cosas que pasaba en Europa, pasa mucho en Alemania, es que los reyes alemanes o los príncipes alemanes, los reyes católicos, empezaron a tener muchas diferencias con el Papa porque el Papa no solamente exigía fidelidad doctrinal, sino también impuestos. Entonces, los príncipes o el rey en turno alemán, el rey en turno inglés, pues empezaba a tener problemas porque muchos de los tributos que levantaban iban para enriquecer a Roma. Entonces empezó a crear entre las clases dirigentes de esos países un sentimiento ante Roma por estas razones de carácter tributario y económico. De tal manera que hasta en las facultades de teología se buscaba que hubiera bases para ese tipo de búsqueda de autonomía o de cierta independencia o de que se bajaran este tipo de tributos. De tal manera que, por ejemplo, dice la página 2, cuando dice Juan Wycliffe y su pensamiento, en el proceso, Wycliffe desarrolló sus ideas sobre el señorío, que posteriormente expuso en dos escritos, de dominio divino y de civil dominio, o sobre el señorío civil. Es decir, el Papa hasta dónde puede exigir y hasta dónde puede dominar la vida de todos sus súbditos.
Wycliffe empieza a desarrollar una explicación teológica, bíblico-teológica, de que los reyes también tienen un mandato divino y que por lo tanto no debe estar tan encima de ellos un solo personaje, en este caso el Papa. Poco a poco Wycliffe se va convenciendo que el Papa tiene un poder que no debería tener. Entonces sus primeros escritos son de carácter teológico político, pero en el camino que tiene esta inquietud realmente va trasladando ese interés al interés de la reforma de las creencias de lo que él estaba creyendo y empieza a descubrir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la página 3 hay varias cuestiones que quiero citar. Dice, Wycliffe prohibió el uso de la fuerza contra el orden civil existente, aun cuando éste fuera tirano. Esto es importante porque, por ejemplo, otros teólogos hablaban de la rebelión legítima, de rebelarse contra las autoridades que están haciendo las cosas contrarias contra Dios es legítimo. Y aquí él está diciendo otra cosa, ¿no? Es decir, que sí se puede haber crítica, sí puede haber un tipo de desobediencia, pero no al grado de sublevarse de manera violenta. Él aconsejaba a los súbditos a someterse a la autoridad civil, aun cuando fuera injusta. Por lo tanto, es injusto culpar a Wycliffe por haber instigado la rebelión de los campesinos que estalló en Inglaterra en 1380. Hubo un grupo de campesinos, trabajadores del campo de Inglaterra, que eran simpatizantes de las enseñanzas de Wycliffe, y también de los predicadores, que eran parte de su movimiento, que les empezaron a llamar popularmente lolagos. No me pregunten por qué, porque es un término medio que no se sabe bien a bien de dónde viene. Es un apodo que nos pusieron los lolagos, y en algunos otros en inglés les llaman los levelers, es decir, los igualitarios, los que hablaban de una sociedad de iguales, igualitarios, donde no debería de haber nobles y esclavos, señores feudales y aquellos que nada más trabajaban, sino que todos deberían de trabajar y todos deberían tener el fruto de su trabajo y no los ahí nada más recibiendo el fruto. Un grupo, y esto se alcanza a ver hasta en la película, van y consultan, no sé si eso sucedió literalmente o más bien fue a discípulos de Wycliffe a los que consultan los campesinos para decirles si es legítimo sublevarse. Quieren como que les dé la bendición, ¿no? Como de que no están mal. Y en efecto, Wycliffe dio a sus discípulos, la gran mayoría de ellos, aunque algunos sí simpatizan con la rebelión campesina, dicen que después las autoridades inglesas acusan a Wycliffe, que siempre defendió que no debería de haber sublevación violenta, de ser él el que los instigó y de ser el autor intelectual de esta guerra que se da ahí entre los propietarios y los campesinos en Inglaterra. Los campesinos se van por su propia iniciativa y su propio entendimiento de lo que creen que es sus derechos, ¿no? Porque ellos dicen, si el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Que es el Salmo 72, ¿sí? Sí, es Salmo 72, de la tierra, el Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No. Dicen, pues ahí dice que, por así, que de todos estos, porque estos se agencian y le ponen alambradas, ¿no? Pues no, que la tierra es de todos, entonces se dedican a desalambrar y se viene la revolución social a partir de que un grupo de campesinos entienden que estos están pecando, nosotros que no tenemos empeño, entonces vamos a declarar la propiedad de todos. Pero bueno, insistía, dice, junto con muchos más, que la pobreza apostólica le correspondía a todos los miembros del clero. La principal causa de los males en la iglesia era la riqueza de los prelados, los monjes y los curas. Él sí quería una renovación. Mientras, por ejemplo, San Francisco de Asís dice, nosotros somos llamados a esa pobreza y no nos interesan los demás, vamos a ver cómo los demás siguen con su pompa y circunstancia.